nuevos inicios. En Mateo 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera llorando amargamente. Ese es un pasaje de la Biblia que el personaje que está acá, Pedro, siente un dolor profundo. Un dolor profundo porque ese hombre impulsivo, ese hombre que en la última cena y momentos previos le dijo a Jesús: yo daría todo por ti, tú eres el crack y yo por ti, todo eso. No sé si te ha pasado que alguien te diga: yo contigo hasta el fin del mundo, pero el fin del mundo es en una semana para esa persona y tú te quedas solo, te quedas sola. No sé si alguien, un amigo, una relación te ha fallado, te prometió tanto y tú vas a ver y dices: ya no están conmigo. O tal vez una temporada de tu vida que te iba muy bien, tenías los recursos, todo el mundo: hey, tú eres el mejor, tú eres el único. Y experimentar de un momento a otro que toda esa gente que estaba contigo ya no está. Bueno, Pedro fue el actor en este fragmento de la palabra, de esa persona que tipifica cuando le fallamos a alguien. En este caso, él le falla a Jesús. Y esta fue la condición en la que él quedó. Dice: y salió fuera y lloró amargamente. Es la manera como quedó la condición de Pedro tras negar a Jesús. Una sensación de haberle fallado a su maestro, cuando prácticamente juró que daría la vida por él, pero en un momento de debilidad falló. ¿Sabes algo? En determinados momentos yo, este pasaje en la Biblia, juzgué a Pedro por faltón, pero no me coloqué en la posición de él, que aún hacía parte del plan de Dios para que tú y yo fuéramos redimidos a través del sacrificio de la cruz. Y nos enseña este pasaje de la Biblia no para juzgar, no para señalar a Pedro, sino recordarnos que nosotros también, en medio de nuestra habilidad, le hemos fallado a alguien o le hemos fallado al mismo Dios. Creo que todos hemos pasado por momentos como estos, que decimos muchas cosas, hablamos muy bonito, pero en momentos claves hemos negado a Jesús y también le hemos fallado. Pero me encanta que a pesar de que le hemos negado, que le hemos fallado, la Biblia dice que Él permanece fiel aun que nosotros seamos infieles. También esta situación de Pedro era un nuevo comienzo, y esas situaciones donde se cierran puertas, donde alguien nos falla, donde nosotros le fallamos a alguien, tú lo puedes ver desde una perspectiva diferente y pueden ser nuevos comienzos para nuestras vidas. Tenemos la opción de levantarnos, tenemos la opción de reinventarnos. La Biblia dice: 70 veces cae el justo y 70 veces 7 Dios lo levanta. Y ese puede ser el inicio de nuestro día cero, puede ser ese nuevo comienzo. En este capítulo y de ahí en adelante se muestra la frustración de Pedro. Volvió a las redes, volvió donde Jesús lo había encontrado. Y creo que todos hemos experimentado momentos en la vida donde al fallar volvemos a lo que antes hacíamos, y tal vez que no era tan correcto, donde no éramos tan buenos, pero la frustración nos lleva a volver al lugar de donde un día salimos, de un día nos sacó Jesús. Y Pedro volvió ahí. Creo que no le importaba nada, y es precisamente lo que nos pasa a muchos cuando sentimos que fallamos a Jesús. Volvemos a ese lugar, a la vida tal vez de fracaso, o tal vez a la vida vacía, porque el fracaso viene o es el resultado cuando las cosas no salen bien y volvemos a esos fracasos. Pero tal vez tú dices: yo estaba bien cuando conocí a tal persona, cuando conocí a Jesús, pero tu vida era vacía, y te frustras cuando no puedes de pronto, digámoslo así, retribuir ese amor, y te sientes frustrado. Pero hoy estoy aquí de parte de Jesús para decirte que su amor es tan grande que Él correrá por ti para levantarte, para decirte: no importa cuántas veces me hayas fallado, te amo, quiero restaurarte, quiero levantarte, te voy a dar las herramientas que necesitas para caminar en este mundo lleno de juicio, lleno de desesperanza, y voy a proveer con mi palabra todo lo que te va a ayudar a volver y a comenzar.
para ese nuevo inicio, para ese día cero. Y lo que quiere Dios a través de su palabra es eso, es afirmarnos. Dice, su palabra es verdad y Jesús es la verdad, el camino y la vida. Si tú y yo nos volvemos a Él, no estaremos más en tinieblas. Su luz resplandecerá, será un foco como el que yo tengo aquí de este lado, que no los puedo observar bien, pero que trae algo a mi vida que me da esperanza. En Juan capítulo 21, del verso 1 al 25, no lo voy a leer, es un capítulo extenso, puedes leerlo en casa. Podemos ver lo que sucede con Pedro. Pedro, después de haber negado a Jesús, Pedro se relaciona con Jesús de una manera diferente luego de haberle fallado. Aunque antes caminó con Jesús por 3 años, había en su corazón mucho de las obras de la ley, de su capacidad humana. Él le dice, maestro, yo daría la vida por ti, nunca permitiría que te hagan nada. Eso es una obra de la carne, es una capacidad humana. Yo lo haré por ti, yo pelearé por ti, yo haré esto, lo otro, en sus fuerzas. Por eso cuando le falló, por confiar en sus obras, vino una condenación sin igual, que solo se pudo quitar de encima cuando Jesús lo afirmó a pesar de haberle fallado. Y es eso precisamente. Muchas veces nosotros caminamos con Jesús como caminó Pedro por 3 años. Tú vienes aquí a la comunidad, vienes a la iglesia, estás aprendiendo, estás conectando, empiezas a discernir. ¿Qué es discernir? A entender lo bueno de lo malo. Pero a pesar de eso, como somos polvo, volvemos y fallamos. Pero seguimos caminando bajo la ley porque nuestras obras nos hacen ser orgullosas a decir, yo lo puedo hacer, yo soy capaz de esto. Pero de una u otra manera dejamos el consejo de Dios a través de su palabra para que vayamos siendo afirmados y al conocer su verdad sigamos siendo libres de cosas que nos tienen atados. Pedro entendió que su falla, su pecado, nunca sería mayor que la gracia que Jesús le dio al afirmarlo en su amor. Nunca tu pecado, tus fallas serán mayores que el regalo de gracia que Jesús te quiere dar, porque Él quiere afirmarte en su amor. Y miren esto, muchas veces como Pedro actuamos de esa manera. Somos inestables, somos de doble ánimo. Un día, wow, somos los mejores, increíble, yo tengo el poder de Dios, puedo hacer esto, pero rápidamente volvemos a las redes. Rápidamente fallamos en algo y nosotros mismos nos autocondenamos. No soy digno de Dios, cometí esto, lo otro, y no entendemos que en su gracia y en su misericordia, aunque fallemos, Él nos quiere levantar. Pedro, cada situación que manejaba de manera incorrecta era por ese doble ánimo. Caminó con Jesús, pero a su vez tenía manifestaciones que procedían de la ley. Ya voy a explicarlo. Gálatas 5:16 dice, el título es Vivir por el Espíritu, y dice, pero por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pedro no había recibido en ese momento el Espíritu Santo, solo lo recibió en Pentecostés. Por eso él se dejaba llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa que la ley le daba poder a su vida. Por eso él, como no vivía bajo el Espíritu, no era guiado bajo el Espíritu, entonces se dejaba llevar por los impulsos naturales. Yo haré esto, yo lo otro. Era impulsivo, era de doble ánimo. En Gálatas 5, hablamos la semana pasada, podemos leer las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne, el desenfreno, la mentira, el engaño, son obras infructuosas de la carne, de vivir bajo la ley. Pero hablamos el fruto del Espíritu, que es vivir bajo la gracia: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad. Dice que contra estas cosas no hay ley. Quien vive en el Espíritu, dice la Biblia, no aplica la ley, pues el sello del Espíritu, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es el resultado de caminar con la gracia que es Jesús. Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. ¿Cuántos tienen amor? Muy bien. Bueno, ¿cuántos tienen alegría? Ok. Por ahí hay esposas que le están dándole al esposo.
que son alegres? ¿Cuántos tienen paciencia? Yo tengo mucha paciencia. Rápido, vamos a llegar tarde a la iglesia, corran, miren. Paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Miren, este viernes hicimos el Beeline con los chicos y bueno, mi hija trabajó con el equipo para esa actividad y bueno, yo estuve allá con ellos, mi esposa salió con las mujeres, yo quedé desparchado. Yo dije, ¿y ahora con quién? ¿Yo para dónde voy? No, me voy a ir donde los pelados. Me fui donde los pelados, salí a recoger a mi esposa y cuando volví, mi hija, yo voy llegando y estaba, papi, que no podía respirar. En otros escenarios, cuando a mí me pasaba algo con ella, yo entro en no pánico. Pero en ese momento, yo no sé si era todos los pelados que estaban, que me tocó tener dominio propio, acercarme, voy a orar por ti, respira, toma aire, bota, y empecé a orar por ella. Y fue pasando. Sin embargo, le dije a alguien, llame a la mamá. Llamó a la mamá se bajó rápido. Y bueno, fue un momento ahí, pero después yo mismo me sorprendí y tuve dominio propio. No cogí, me puse a correr y ese es algo que produce el Espíritu Santo, es un fruto. Dice la Biblia, no existen leyes contra estas cosas. ¿Qué sucede cuando vivimos en la gracia? Y me encanta porque prácticamente esta temporada, esta serie, hemos hablado de ley y de gracia. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. ¿Qué sucede cuando vivimos en la gracia? ¿Cuál es el resultado? Desde luego ya no vivir bajo la ley, bajo las obras de la carne, porque vivimos una transformación. Comienza una hora cero, un día cero, un antes y un después. Efesios 4, 28, 30 dice, el que roba, no robe más, no sé si lo están viendo arriba, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificar según la necesidad del momento, para que imparta, escuche ahí, gracia a los que escuchan, para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Esto me encanta, ¿sabes por qué? Porque dice que un fruto, un resultado de caminar en la gracia, de eso que no merecíamos, pero somos justificados por el sacrificio de Cristo. Y me encanta esto porque muchos, no, yo vivo bajo la gracia, pero sigue haciendo obras de la ley, obras de la carne. Adulterio, mentimos, engañamos, robamos. Digo que estoy en la gracia porque solo me cobijo bajo el amor que el Padre me da. Pero mis actitudes, lo que yo manifiesto, son resultados de la ley, obras de la carne. Por ejemplo, el que robaba, no robe más, dice la palabra. El que era grosero, no es más grosero. El que tomaba, ya no toma. En la ley, recuerda que lo explicamos la semana pasada y es bíblico, la ley le da el poder al pecado. En la ley tomo, porque el pecado tiene poder, pero en la gracia ya no me dejo dominar de eso, ya no tomo. Por ejemplo, las personas que reciben gracia viven una transformación. La mujer adúltera, la mujer samaritana, Zaqueo, todos fueron transformados y el fruto y el resultado de estar en la libertad de la gracia es que lo que te hacía esclavo por la ley ya no te dominará nunca más. Eras esclavo de la ley que te hizo conocer el pecado. Por ejemplo, si eres esclavo del adulterio, ya bajo la gracia eres libre. Si eres esclavo del trago, bajo la gracia eres libre. Si eras esclavo de las palabras groseras, lisonjeras, bajo la gracia eres libre. Y empieza a haber una manifestación, porque los que están bajo el fruto del Espíritu, la ley ya no tiene ningún poder. No te va a gobernar ni vas a ser más esclavo de los deseos pecaminosos. Pero ¿cómo sucede esto? Sucede simplemente porque tú, al estar cerca a la vid que es Jesús, conectado con su gracia, conectado con su favor, esa transformación empieza a suceder en tu interior y esa manifestación se ve en tu exterior. No va a ser porque alguien te diga, ¿sabes qué? Como tú haces esto, te va a suceder esto. No tiene que ver lo uno con lo otro.
simplemente hay un resultado de caminar con Jesús. Si tú miras los hijos, nuestros hijos, los niños, ellos copian los patrones de conducta y de comportamiento de los adultos. No copian los patrones de lo que hablamos, sino lo que hacemos. Y tú puedes identificar, este es hijo de tal, este es hijo de tal. Es como nosotros los colombianos. Tú sales del país y te encuentras en algún lugar y tú detectas cuando hay un colombiano. Cuando yo estuve en China, en el aeropuerto, agarré los de lejos, ni siquiera hablaron. Cuando estás en Estados Unidos, cuando estás en Dubái, en cualquier lugar del mundo, un colombiano es reconocido. Porque tenemos patrones de conducta de acuerdo a nuestra cultura. Vendrán luchas, claro que vendrán luchas, pero no caerás porque estás bajo su gracia y por reconocer la obra redentora de Jesús en la cruz en tu vida. Cuando nuestros hijos son enseñados bajo la gracia, caminarán en el fruto del Espíritu, que es el resultado de la libertad. Y eso no quiere decir, ay, que somos espirituales, no. Es como cuando ayer me encantó con mi hijo aquí en el mall, estaba con unos amigos y había dos que no conocía y me llamó la atención porque los dos se acercaron. ¿Cómo le va, señor? ¿Cuál es su nombre? Soy fulano de tal. Mucho gusto, yo soy fulano de tal. Niños de 13, 14 años comúnmente no hacen eso. Entonces hoy hablábamos con mi esposa y con los niños. Yo les decía, oiga, me encantó, porque son cosas seguramente enseñadas en casa, buenos modales. Y como normalmente hoy día no vemos eso, sino que tal vez era de mi época, me encanta ver eso. Son patrones de conductas que ellos copian de sus padres. Cuando estás bajo las obras de la carne, seguirás siendo cautivo de la ley. El adulterio, seguirás cautivo. El alcohol, los deseos desenfrenados. Estar bajo su gracia te guarda. Pero si cayeres, 70 veces puedes caer y 70 veces 7 Él nos levantará, porque somos justificados por Jesús. Esto no quiere decir que seas perfecto. Como dice el apóstol Pablo, no que yo lo haya ya logrado, pero una cosa hago, prosigo a lo que está adelante, no miro hacia lo que está atrás, no miro a lo que me hacía esclavo. El adulterio, la mentira, el engaño, los robos, el deseo desenfrenado de la carne, la inmoralidad sexual. No miro. Una cosa hago, prosigo a la meta, a la gracia que me hace libre de lo que yo antes era esclavo. El ser humano es atraído por lo malo. Dice la Biblia que en el corazón del niño está la rebeldía. Es una naturaleza carnal y pecaminosa que en determinados momentos nos hacen llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Pero la palabra dice en Romanos 12:21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. No dejemos en esta temporada de celebraciones en la humanidad, que no son celebraciones cristianas, seamos vencidos por lo malo. No llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque cuando tú estás conectado con Dios, puedes disfrutar de una manera sana. Este viernes que estaba con los chicos, disfrutaban de una manera sana, escuchaban sí todo tipo de música, pero sé que sus corazones son guardados porque aman a Dios. Y podemos como jóvenes, los que son jóvenes, disfrutar de su juventud, claro que sí. Pueden gozarse, pueden compartir con sus amigos, pasarla rico, chévere, no sé, pro, como ustedes digan, claro que sí. Yo lo que quiero es que a través de la palabra tú puedas evaluarte si aún caminas bajo las obras de la carne, la ley, o has empezado realmente a entender la gracia de Dios, que es mucho mayor que la ley. Cuando yo era joven me metía, lógicamente, en mis borracheras, pero yo llegaba y me sentía vacío. Esto no dejaba nada bueno para mí. Era el momento, buscaba el refugio de lo que me faltaba en cosas que pensaba podían traer a mi vida un refresco, un confort. Pero cuando me pasaba la borrachera, fuera del dolor de cabeza, de las ganas de trasbocar, me sentía vacío, no me llenaba. Años después conocí a Jesús y empecé a caminar con Él. Y hacía cosas pues chistosas, porque dejé tal vez la fornicación,
dejé la mentira, dejé el robo, pero recuerdo tanto que yo estaba en La Guajira, había ido a un encuentro con Dios y tuve algo, Dios hizo algo en mi vida, estoy seguro que sí, pero yo iba en La Guajira y nos poníamos a jugar dominó. En la Guajira les encanta el dominó, entonces, y les encanta beber olpar, no sé si alguien, ron. Entonces ellos y le dan duro a la mesa cuando juegan y pa y pri pri pa y pa. Y yo estaba ahí y pasaban con el All Par y a todos le daban y yo decía no, yo no. Pero me insistieron tanto que yo empecé, les hablaba de Dios, pero me pegaba los 1, 2, 3, 4 hasta que no me acordé y estaba ya, era acostado, amanecido. Entonces todos ellos decían, ¡ay, qué rico ser como este cristiano! Mire, puede tomar. Y yo, wow. O sea, no estaba en las obras de la carne. No estaba viviendo bajo ese favor que Dios me había dado. Y tampoco estaba siendo una luz, un testimonio. No porque fuera perfecto, sino que los colocaba a dudar. Oiga, ¿esto es ser cristiano? Pues bacano, ¿cierto? Decían ellos. Pero yo no estaba alumbrando con esa luz de Jesús. Años después, empecé a crecer en Jesús y empecé a entender lo bueno de lo malo. Y mi comportamiento empezó a conectar con las verdades de Jesús, con su gracia. Porque ya no vivía yo, vivía Cristo en mí. Estaba viviendo ese Cristo, siendo alguien diferente. Nadie verá el Cristo, nadie verá la gracia que hay en ti por lo bonito que hables, sino por lo que eres. Ayer también hay un amigo, no sé si vino de Isaac, que se llama Juan Camilo. Estaban en el mall, iban a ir donde unos amigos, al fin no fueron. Yo les he dado mucha confianza a mis hijos porque creo que lo que hemos enseñado desde nuestro testimonio es lo que a ellos les va a servir para poder ser mejores personas para la sociedad. Y bueno, él me llama siempre, me dice, papi, estoy aquí, me escribió, papi, estoy aquí en la casa, al fin no fui, estoy aquí con fulano de tal. Ah, qué bien. Entonces yo dije, voy a bajar, a hablar un rato con ellos. Me bajé, estaban fuera de la casa. ¿Por qué no entran? No, aquí estamos, ve, y empezamos a hablar. Entonces empezaron a contarme cosas y yo empecé a hablar ahí de Isaac. Y este muchacho me decía, no, es que Isaac a todo el mundo le cae bien. Él llega, saluda, él tiene algo diferente, él tiene algo especial. ¿Y sabes algo? Él no para diciendo, oye, te invito a la iglesia, Cristo te ama, Cristo vive en mí. No. Es una persona absolutamente normal como todos. Pero la gracia que está en su corazón, la gracia que Dios ha depositado en él, lo hace ser consecuente en su manera de ser. 1 Corintios 6:12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Eso es en la Nueva Traducción Viviente. Pero quise ver otra versión de la Biblia. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y me encanta porque tú, cuando vives bajo la gracia, no te dejas dominar de las cosas que antes te dominaban. No te dejas esclavizar porque vives bajo su gracia. La has entendido, la has comprendido. Al acercarnos más a Jesús, a su gracia, podremos tener más de Él en nosotros. Recuerda, somos la justicia de Dios en Cristo. Cuando tú te acercas más a una persona que es exitosa en algo, lo empiezas a escuchar, empiezas a aprender, empiezas a hacer de esa manera. Si tú eres un buen jugador de fútbol y te vas a jugar con malos jugadores, ¿cómo terminas siendo tú? Malo. O como dicen, en país de ciegos el tuerto es rey. Eres el mejor del mundo entre los malos. Eso era como en la selección Colombia. Hay un jugador que se llama, de apellido Aristizábal, que era, decía Maturana, que era el mejor jugador del mundo sin balón. Nunca entendí eso. ¿Cómo puede ser el mejor jugador de fútbol del mundo sin un balón? Como una analogía, ¿no? Entonces, a medida que tú te acercas a Jesús, ¿cómo? A través de su palabra, tú vas a ser más como Él, vas a recibir más de esa gracia para poder caminar con completa libertad. Gálatas 4:19, ya estoy terminando, dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Pablo está con los Gálatas
que habían caído de la gracia por escuchar doctrinas de error y entendían la necesidad de enseñarles y de enseñarles. Por eso les dijo: ay, hijitos míos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo sufro por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? La buena obra que Él comenzó está perfeccionando, está terminando. Y es igual hoy en día. Tenemos que enseñar y enseñar para que tú puedas entender y comprender la gracia y vivir en plena libertad, en plenitud que te lo da Cristo. Pedro iniciaba ese proceso de ir entendiendo su gracia. Notemos algo: cuando Jesús se aparece a algunos de sus discípulos en Juan 21, del 15 al 17, le preguntó 3 veces: ¿me amas? Aquí hay una verdad oculta. ¿Por qué Jesús no lo afirmó que lo amaba y se concentró más bien en preguntarle qué tanto lo amaba Pedro? Jesús no le dijo: Pedro, te amo, Pedro, te amo, Pedro, te amo. Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Señor, sabes que te amo. Mire algo: ¿sabías que Jesús ya había restaurado a Pedro para ese tiempo? La Biblia no habla sobre el encuentro personal que Pedro tuvo con Jesús después que resucitó. Pero si vamos a 1 Corintios 15, dice: después que Jesús resucitó, se le apareció a Cefas. Es el otro nombre de Pedro en caldeo. Luego a los 12, pero lo que se lee en la Biblia es que luego en la noche Jesús se les apareció en el aposento alto a los 11 que estaban ahí. Pero algo pasó en la mitad, que el Espíritu Santo escondido, hay una música ahí, escondió el encuentro entre Jesús y Pedro. Y nadie, ni tú ni yo, podemos saber de esa restauración. Solo sabemos que Dios vio a Pedro 2 semanas después. Pedro lo vio en el mar de Galilea. Era el aspecto de su gracia y de su amor lo que atrajo a Pedro. La Biblia define a Dios como un Dios de amor. Cuando Pedro en ese momento, Jesús le preguntaba que si lo amaba, Jesús ya había afirmado en ese encuentro previo con Pedro que lo amaba. Entonces ya no se trata si Él te ama a ti, porque eso es totalmente claro. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no hay excusa. Él te ama. Su naturaleza, la Biblia lo define como un Dios de amor. El Dios que tenemos es un Dios que te ama. Es un Padre bueno. Es un Padre que te levantará. Es un Padre que te afirmará porque te ama. Y eso no tiene discusión. Pedro lo sabía ya en ese momento. Lo que vino luego fue que Jesús quería saber si lo que había hecho con Pedro, esa afirmación, él la había podido entender y comprender para poder amarlo. Pedro ya había entendido su amor. Ya Jesús lo había afirmado y le había dicho: no pasa nada, te sigo amando. Y eso a un hombre que se había sentido lo peor cuando lloró amargamente por haberlo negado, fue la mejor medicina para su alma. Ya no se trataba si Jesús lo amaba, lo había comprendido, pues había entendido que al negarlo no era merecedor absolutamente de nada, pero que la gracia, ese regalo que le dio Jesús y que te da a ti, que me da a mí, ya no nos puede permitir que dudemos de su amor, porque tú tienes el amor del Padre. Ahora era el momento de Pedro, ante este gesto de amor, poder también manifestarle cuánto lo amaba. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Da del amor que te he dado, dáselo a otros. De la gracia que has recibido, de gracia recibiste, ahora da de gracia. Un día le dije a uno de mis hijos que no hacía las cosas también. Le dije: ¿sabes algo? Te amo a pesar de todo esto. ¿Y sabes algo? Empezó a surgir en ese hijo mío una transformación y a tener un cambio. Empezó también a demostrarme su amor. Ya no solo entendía mi amor, sino también me daba amor. Así es nuestra relación con Dios. No es una relación tóxica y egocéntrica basada en su amor para conmigo, sino de mi amor también hacia Él. No podemos caer en esa relación tóxica en que solo uno ame
y el otro haga lo que quiera. La Biblia nos enseña: si me amas, mi palabra guardarás. Si vives bajo la gracia, puedes vivir bajo mi palabra y no te va a controlar las obras de la carne, que es el resultado de la ley. Debe haber una diferencia en lo que somos y hacemos como iglesia y lo que hace la sociedad. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. Yo no sé si tú darías un fuerte aplauso a Dios por eso. Ama a Dios y ama a tu prójimo. En esto resumió todo Jesús. Y ese es el resultado de la gracia, un fruto de amor a nuestro Padre Dios y a los demás. Cuando somos transformados por su gracia y el amor, el resultado es un genuino arrepentimiento. Estamos dispuestos a dejar lo que sea por amor. Pedro: Jesús, sabes que te amo. Y sobre Pedro, Jesús edificó su iglesia. Resultado de recibir el amor de Dios, transformación. Zaqueo: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Resultado del amor, de la gracia. Un hombre que era un ladrón, que robaba, cobraba los impuestos, dijo: lo que yo más amaba era tumbar a todo el mundo, cobrar impuestos, sacarles el dinero. Era lo que más amaba. Pero cuando me encontré con la gracia, que es Jesús, ya no me controló el deseo de hacer dinero. Puedo devolverle, si a alguien le he fallado, cuadriplicado. Resultado de la gracia. La mujer samaritana, que había tenido 4 o 5 maridos y el que tenía no era. Su resultado: evangelizó toda una ciudad. Un genuino encuentro con Jesús, percibiendo y recibiendo su amor, cambió su manera de pensar. Cambió la condición adúltera que tenía para ser una mujer diferente. Decidieron no vivir más en las obras de la carne, sino más bien bajo el fruto del Espíritu. Este es el resultado de ser transformados. Ese fue el resultado. Y recuerdo algo, lo he mencionado muchas veces cuando yo perdí el año, que les he contado en mensajes anteriores, que mi padre con un amor increíble me afirmó. Sí, les dije, al siguiente año fui el mejor, pero quiero decirte, y lo escribí aquí: yo quería seguir haciendo las cosas malas que hice en el año escolar que perdí. Quería vagar, tomar del pelo, estar con mis amigos para arriba, para abajo. No quería estudiar, no quería. Pero ese acto de amor de mi padre, que yo sentía no merecía, ese acto de gracia, me detenía a hacer lo malo. Me detenía en pensar en mí mismo, para pensar en aquel que me afirmó cuando más lo necesitaba. Estoy hablando de mi padre terrenal. Quería que se sintiera orgulloso. Me detenía a hacer lo malo. Yo quería regresarle algo a él de ese amor que me mostró. Eso hizo que me esforzara de tal manera que todo lo que yo quería pasó a algo secundario. Y quería que él pudiera también percibir mi amor. Quería que eso que mi padre demostró con su bondad para conmigo, él lo pudiera recibir. No por mis obras, desde luego que no. No porque fuera perfecto, porque tenía la capacidad y el razonamiento para decir: este año que pasó hice todo al revés. Estaba tomando con mis amigos, mujeriando, haciendo de todo. Tengo que hacer algo diferente. Mi padre me pudo haber castigado, haber hecho de todo conmigo, pero me regaló gracia. Debe haber algo para esa bondad, esa bondad que él mostró. Yo pudiera también decirle: te amo con mis hechos. Cuando nos sentimos amados, a pesar de nuestras imperfecciones, lo que más queremos es regresar, aunque sea un poco, de ese amor, amando como nos han amado. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman lo que él ha hecho en su vida? Excelente. No quisieras, no por tus obras, sino en ese regalo de gracia, poder honrarlo. Yo no sé si aquí hay hijos que quieran honrar a sus padres y ser los mejores en el colegio, en la universidad, para poder valorar el esfuerzo de sus padres. Eso no son obras. Eso es un resultado del amor que hemos recibido al esfuerzo de nuestros padres. Podemos llamar la atención de Jesús de muchas maneras, como la mujer del flujo de sangre, y poder se liberó de Jesús para sanarla. Pedro llamaba la atención de Jesús de muchas maneras.
Pero ahora Jesús quería que Pedro percibiera que sí llamé tu atención, ahora yo quiero la tuya. ¿Me amas? Ya no estás bajo la carne, no estás bajo la ley. Tú has vencido, yo vencí por ti, para que no seas más esclavo del adulterio, para que no seas más esclavo de la inmoralidad sexual, para que no seas más esclavo de los deseos engañosos de este mundo y puedas vivir el resultado de mi gracia, un fruto de amor, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Los deseos de la carne, que son de la ley, se contrarrestan con el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. La ley es básica, pero la gracia es madurez. Te coloco un ejemplo que me encantó, vi ayer en internet, del águila y el cuervo. El único animal que enfrenta al águila es el cuervo. Pero el águila no pelea con el cuervo. El cuervo se monta atrás del águila y la empieza a picotear. Y lo que hace el águila es que se eleva y se eleva y se eleva. Que lo que hace es que llega un momento en que el cuervo no puede aguantar la presión del aire y se cae. El águila en ningún momento peleó. La ley es la carne. Entonces tú, como el águila, emprende el vuelo. Entre más alto tú conectes con Dios, vivirás más en la gracia. Es llevar la ley en las alturas y allá te dejará, te soltará para que tengas plena libertad en la gracia de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Hoy quiero invitarte a que tú, ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos. Y si estás teniendo luchas, obras de la carne, resultado de la ley, y has decidido caminar en esa gracia, puedes pedirle a Jesús que te ayude. Él te va a ayudar. Y lo que te hacía esclavo, ya no vas a ser más esclavo, porque en Jesús hay plena libertad. Going through the world trying to play with my soul. I'm just trying to find where to go. I'm trying to remember the way. I'm trying to get back to my home, but I can't do